Bienvenidos a esta charla en la cual hoy compartiremos experiencias, sentimientos e impresiones que hayamos tenido en cuanto al Ven Sígueme de esta semana. Mi nombre es Eduardo Santana y hoy tendremos como invitados a la hermana Nicole Villanueva, a la hermana Dunia Angulo y al obispo Harold Balbuena. Quiero agradecerles por anticipado el que hayan accedido a estar aquí y poder compartir juntos este tiempo. Si por favor podrían presentarse para aquellos que no les conozcan y contarnos un poco sobre ustedes. Hola, mi nombre es Nicole Villanueva y tengo 23 años. Actualmente vivo en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Hace casi un año cumpliré, más o menos hace un año que terminé mi misión. Justo terminé en esta área, en Santa Cruz de Tenerife, y pues bueno, actualmente estoy viviendo aquí porque me gusta muchísimo y hay mucha buena vibra aquí y gente muy acogedora. Yo soy Dunia Angulo, soy madre de 3 hijos y para mí ha sido un placer poder compartir esta tarde con estas 3 personas las enseñanzas y las vivencias que hemos tenido esta semana en cuanto al Ven Sígueme, y no solo con ellos, sino también con todos aquellos que quieran escucharnos. Yo espero que podamos compartir cosas enriquecedoras y que podamos aplicarlas sobre todo en nuestra vida. Mi nombre es Harold Balbuena, vivo en Lanzarote, soy padre de 3 hijos, 3 maravillosos hijos, estoy casado con una maravillosa mujer, conocí la iglesia con 5 años de edad en mi país de procedencia, Colombia, y vivo en esta maravillosa isla hace 20 años, sí, 20 años, y también espero disfrutar de este tiempo y de que entre los 3, la hermana Dunia y el presidente Santana, la hermana Nicole, podamos disfrutar de un buen espíritu y aprender juntos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. A modo de introducción, recordar a todos los capítulos que hemos podido estudiar en casa esta semana, ya sea de forma individual y familiar. Esta semana hemos podido ver los capítulos de Mosía del 11 al 17 y las consecuencias de tener un líder inicuo como el rey Noé, o el poder y la influencia de un siervo del Señor como Abinadí. Cómo su valor puede llevar a influenciar, en este caso a Alma, y ayudarle a que él se arrepienta y se pueda acercar al Señor. A modo general, ¿cuáles son algunos de los versículos dentro de estos capítulos que ustedes resaltaron en su hogar o en su estudio individual? A mí hay uno que me gusta mucho, que está en Mosía 16:9, y que para mí es la base en lo que se basan todas las enseñanzas del libro de Mormón. Y dice así: Él es la luz y la vida del mundo. Sí, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir. Sí, y también una vida que es infinita, para que no haya más muerte. Ahí claramente nos habla de cuál es la misión de Jesucristo. Él es una luz que da conocimiento, que da vida. Uno de los versículos que nos llamó más la atención a nosotros, o que nos tocó, y a mí personalmente, en el capítulo 14, en el versículo 4, al principio dice: ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Me encanta. Nos conoce. Cuando pienso en este versículo, me transmite paz. Nunca estamos solos realmente. No hay nada que Él no comprenda, no hay nada que Él no conozca de lo que nosotros sufrimos, de lo que pasamos. Él nos conoce y por eso su expiación es tan personal para cada uno de nosotros. En lo personal, algo que me gustó mucho fue el ejemplo de Abinadí. Y hay un versículo que está en Mosía 12:19, que dice: y empezaron a interrogarlo con el fin de confundirle, para así tener que acusarlo. Pero él respondió intrépidamente
e hizo frente a todas sus preguntas. Los llenó de asombro, pues los resistió en todas sus preguntas y confundió en todas sus palabras. Y me gusta muchísimo porque yo creo que Abinadí tenía un gran testimonio y tenía el conocimiento de la palabra del Señor y sobre todo las enseñanzas que sus antepasados habían estado trayendo, ¿no? Hasta ese momento. Y me gusta porque Dios, para Él no hay nada imposible y cuando nosotros estamos con Él no va a permitir que las cosas del mundo o que las personas cuando quieran arremeter contra nuestro testimonio o confrontar las verdades que nosotros sabemos, Él va a estar allí para darnos lo necesario y saber resistir ante esas situaciones, ¿no? De una manera eficaz como lo hizo Abinadí en este momento. Nadie puede confundirnos. Muchas gracias. Para nosotros, quizás en casa, la escritura que fue más sencilla de poder hacer una actividad didáctica para las dos niñas pequeñas que tenemos es la de el versículo 27 en Mosías 12. No habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Y lo hicimos basándonos en cómo obtenemos entendimiento según está nuestro corazón. Así que nos fuimos al patio de casa, cogimos agua, la pusimos en un tupper grande y Naroa y Luana, junto conmigo, primero introducíamos una piedra de las que teníamos en el patio y ver cuánta agua éramos capaces de sacar con esa piedra del cubo. Después lo hicimos con un trozo de tela y al final con una esponja. Entonces fue muy divertido y les dio a ellas la capacidad para entender cómo podía estar nuestro corazón. Cómo según cómo se encuentre nuestro corazón, si está más quebrantado, podremos recibir más conocimiento del Señor y cómo podemos aplicarlo. Vamos a pasar ahora a algunos de los conceptos. Dentro de los capítulos del 11 al 13, podemos ver cómo Abinadí defiende la verdad, así como comentaba la hermana Villanueva. Dentro de esos capítulos, incluso en el capítulo 17, podemos ver a Alma y cómo él también combatía o defendía la verdad. Dentro de estos capítulos, ¿qué cosas resaltarían ustedes en cuanto a las habilidades o el cómo Abinadí y Alma son capaces de obtener ese valor para ser audaces? Yo creo que aquí es primordial tener en cuenta la confianza que ellos tenían en el Señor. Y además ellos también sabían que habían sido llamados para una misión y que tenían que cumplir con esa misión. Por eso es la fuerza y el valor que ellos tenían para abrir su boca y compartir la verdad y amonestar con aquello que tenían que amonestar, porque sabían que el Señor les había mandado a algo, amonestar a su pueblo. Entonces, para mí es esencial eso, la confianza y saber que cuando el Señor nos manda para algo, Él quiere que terminemos con aquello que nos ha mandado, porque para eso nos han mandado, para realizar algo que es bueno, tanto para nosotros como para aquellos con los que vamos a compartirlo. Muchas gracias. Yo también había resaltado esa parte y el versículo 5 del capítulo 13 creo que engloba algunas de las cosas que ha comentado Dunia, ¿no? Y ahora bien, aconteció que después que Abinadí hubo hablado estas palabras, el pueblo del rey Noé no se atrevió a echarle mano, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aún como el de Moisés en el monte de Sinaí, mientras hablaba con el Señor. Así que el saber que estamos comisionados y el tener la compañía del Espíritu Santo son dos cosas esenciales que nos pueden dar valor a la hora de enfrentar los distintos desafíos que tengamos, quizás en nuestro llamamiento en el día a día, o como madre o como padre, para poder compartir con los demás. A nosotros en esta parte,
cuando estábamos intentando explicárselo a las niñas, yo recordé una experiencia que tuve cuando era muy jovencito, y bueno, hace poco. Y consistía en que uno de los líderes del distrito donde yo estaba era taxista. Y se subieron 2 personas al coche, al taxi, y lo llevaron hacia las afueras de la ciudad. Y lo querían robar y lo bajaron del coche con armas, a punta de armas. Pero él empezó a orar y eso irritó muchísimo a los ladrones, muchísimo. Y empezaron a decirle que por qué rezaba. Y él le dijo, porque yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo creo en un Dios. Pues, si no quiere que lo matemos, niéguelo. Niéguelo. Él era el presidente de distrito en esa época. Y recuerdo que cuando él nos compartió a nosotros los jóvenes en una charla de esa experiencia, a mí se me colocaron los vellos de punta pensando en que yo necesitaba ser valiente. Él no lo negó. Él les dijo, pueden robarme, pueden llevarse lo que quieran, pero yo no voy a negar que hay un Dios, que Él vive y que yo creo en Él. Y ustedes no pueden hacerme daño. Me pareció un poco excesivo para contárselo a mi niña de 6 años, pero recordé cómo ella, cuando empezó el cole, tenía una compañerita que decía muchas palabrotas todo el tiempo. Y venía y me decía, papá, pero es que tal niña siempre está diciendo palabrotas. Y yo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dime cómo podemos solucionarlo, qué podemos hacer para ayudarle. No, papá, no me voy a hacer con ella. Yo, no, eso es una opción. Pero a ti te cae muy bien, ¿no? Con ella bailas, te gusta, te diviertes con ella. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué tal si hablas con ella? Es verdad. Papá, yo puedo hablar con ella. Me sorprendió al otro día cuando regresó del cole y me dijo, papá, hablé con mi compañerita y le dije que nosotros en la capilla nos enseñan que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que le representamos. Y que no se ve bien decir eso. Yo lloré ese día cuando Ainara me contó eso. Pero lo más interesante es que después de eso, la niña 2 días después le dijo que no le iba a invitar a su cumple porque la estaba regañando de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Y Ainara vino y me dijo, papá, ya no voy a ir al cumple de esta compañerita porque me ha dicho que no, que yo le digo que yo la molesto mucho. Yo, bueno, Ainara, no podemos hacer más que eso. Son muy buenas amigas ahora. Su madre habló con nosotros y nos dijo que gracias por lo que Ainara estaba haciendo por su hija, tal cual. Y para nosotros fue un ejemplo más práctico y visible para ella y se lo recordamos y ella no lo recordaba como tal. Y pudo recordar que fue valiente, pudo recordar que defendió lo que ella era. Y tiene solo 6 años. Realmente es el ejemplo de Ainara es para todos nosotros. O sea, realmente podemos experimentarlo en todas las edades, en cada momento, en nuestros trabajos, en nuestro día a día. Y eso me encantó. De verdad que para nosotros ha sido la experiencia más significativa de esta semana, ver cómo Ainara, digo, pues sí que soy valiente, ¿verdad? Pues mira, sí soy valiente. Escuchando la experiencia del obispo y por lo que leí esta semana, bueno, leí un poco de la experiencia de Alma y Abinadí, me hizo recordar un poco a mí. Por ejemplo, bueno, yo soy la única miembro de mi familia. Yo soy miembro van a ser 3 años que soy miembro de la iglesia. Y es interesante porque ser un buen discípulo de Jesucristo y defender su verdad es lo más bonito, pero también es difícil. Y sé que hay personas que han pasado por situaciones complicadas y pasan por muchas pruebas.
y parte de ello fue mi familia. Cuando me bauticé se opusieron rotundamente y fue una experiencia difícil, pero a la vez sentí mucha paz durante ese proceso porque sabía que había tomado la decisión correcta y sabía que estaba en el camino correcto, que es la iglesia verdadera, lo sé. Y la cosa empeoró un poquito más cuando tomé la decisión al año de irme a una misión. Mis padres estaban súper enfadados, ellos se enfadaron muchísimo conmigo y esa decisión de poder compartir el Evangelio con las demás personas hizo que mis padres me dejaran de hablar por mucho tiempo. De hecho, durante la misión escribí a mi padre, ellos están separados, entonces era más difícil saber qué era lo que ambos pensaban, ¿no? Escribí a mi padre y me acuerdo que él no me respondió hasta después de 3 meses que estuve en la misión. Mi madre, bueno, fue un poquito menos, ella al mes ya estaba respondiéndome. Ella es evangélica, de hecho, entonces también es una persona creyente, pero no está del todo de acuerdo con las decisiones que yo tomé de salir a la misión. El punto es que yo creo que es un sacrificio que merece la pena. El que mi padre no me haya escrito por mucho tiempo, hasta hace poco he retomado recién la relación con mis abuelos, con mis tíos aún estoy en el proceso, va a ser ya un año que he vuelto a casa y aún sigo en el proceso con ellos, pero no me arrepiento. Y las experiencias en la misión de poder compartir el Evangelio, de poder ver muchos milagros y poder ver que las personas realmente cambian su vida y que realmente toman sobre ellos el nombre de Jesucristo y que van para adelante y que tienen mucha fe, se llenan de amor y cambian ellos como personas para bien, yo creo que es algo que merece mucho la pena. Y es un cambio que también lo he visto en mi persona y no me arrepiento y por eso para mí Abinadí es un gran ejemplo y Alma, bueno, más adelante seguiremos viendo el ejemplo de Alma al compartir el Evangelio y también las pruebas que pasa luego con su hijo, etcétera. Pero yo creo que no es una mala decisión, sino es algo que merece la pena porque él sacrificó mucho por nosotros y creo que lo que nosotros hacemos es, es muy poco, pero él lo valora. Él valora este sacrificio y que queramos compartir su palabra con las demás personas. Eso. Al escuchar tanto al obispo Balbuena con su experiencia con su niña, como a Nicole, me vino a la cabeza el discurso del presidente Anderson de la última conferencia, donde él hablaba de José Smith, ¿no? De por qué él pues siguió testificando. Y él decía que yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía. Tanto la hermana Nicole como la hija del presidente, perdón, del obispo Balbuena, ellas defendieron algo porque saben que es verdad y porque saben que Dios también sabe que es verdad. Y el testimonio yo creo que es clave. El testimonio es algo que se arraiga en nuestros corazones. Y cuando sabemos que algo es verdad y tenemos que decirlo y no nos pueden callar. Y a mí me gustaría compartir con ustedes, si me lo permite, presidente Santana, una cita del presidente Hinckley que habla en cuanto a eso, en cuanto a la fortaleza de poder testificar de lo que es bueno. Y el presidente Hinckley dijo, debemos ser fuertes en defensa de lo bueno. Vivimos en una época en la que es común transigir. En las situaciones que enfrentamos a diario, sabemos qué es lo correcto. Debemos cultivar la fortaleza de seguir nuestras convicciones. Esa es la clave. Avanzando un poquito más, en los capítulos siguientes se ve cómo Abinadí enfrenta a los sacerdotes del rey Noé y intercambian impresiones, como la hermana Villanueva nos comentó al principio. Además, vemos hacia el final también del capítulo 11 cómo el orgullo del rey Noé, de sus sacerdotes, les lleva a una ceguera espiritual. Y de esa ceguera espiritual les lleva a un endurecimiento de su corazón. Y lo peor es que no solamente les pasa a ellos, sino que al promover esa iniquidad entre el pueblo también llega a ser ciego espiritualmente y endurecer sus corazones.
entre esto y la conversación que tiene Abinadí con los sacerdotes del rey Noé. ¿Cómo pensáis vosotros que los sacerdotes del rey Noé usaban las escrituras o las estudiaban? Yo no creo que estudiaban las escrituras, eso está claro, porque cuando tú estudias algo, quieres sacar algo de provecho de ellas y quieres enriquecerte con ellas. En este momento sus corazones están tan duros, su corazón está puesto en otras cosas que a ellos no les interesa aplicar las escrituras a sí mismos, porque sería como darse un bofetón en la cara, ¿no? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, estás predicando una cosa, sin embargo, estás haciendo otra. Entonces, para mí no las estaban estudiando porque no les interesaba, porque su corazón había sido endurecido y ellos estaban, pues, en otras cosas. Como usted ha dicho, el orgullo les llevó a la iniquidad y las escrituras era como hacerles ver que estaban errando, se estaban equivocando y que estaban, no solo se estaban condenando a sí mismos, sino que estaban haciendo que el pueblo también cometiese el mismo tipo de iniquidades. Que decían que cuando Abinadí les hablaba con poder y autoridad y les hablaba, les mostraba su condición, pero no en son de juzgarles, sino era con la palabra que él podía hablar a las personas y sobre todo a los sacerdotes, ellos se ofendían muchísimo. Entonces, me hace recordar muchísimo a una escritura que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, dice, ¿no? Entonces, yo pienso que, pero no creo que sea dura, como mencioné, de juzgar, sino que nos muestra nuestra condición, nos muestra cómo podemos ser mejores hijos de Dios, qué es lo que estamos fallando, qué podemos seguir haciendo para mejorar, para poder ser mejores discípulos de Jesucristo, ¿no? Y mejores discípulos de nuestro Padre, pero ellos se ofendían. Entonces vemos que si realmente ellos tuvieran un estudio eficaz de las Escrituras, si realmente lo hicieran, no sonaría como palabra tan dura como juzgarles, sino que se darían cuenta de que, pues tiene razón, estoy fallando en este aspecto, o quizás debo mejorar en este aspecto, o qué me falta aún, qué no estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa también con nosotros, ¿no? A veces leemos las palabras o simplemente tenemos algunos conceptos ahí, pero yo creo que si leemos con espíritu de oración, con disposición de poder ver que a pesar que las escrituras nos muestren nuestra condición, tener esa disposición a querer mejorar, a querer ser mejores hijos y sobre todo a poder progresar, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la hermana Dunia también. Y a mí me gusta la introducción del manual de Ven, Sígueme. Y de hecho, cuando se introdujo este nuevo curso de estudio más centrado en el hogar, se hacía mucho hincapié en tres palabras. En la introducción del manual de uso individual y familiar se puede leer: el propósito de toda enseñanza y todo aprendizaje en el Evangelio es profundizar la conversión y llegar a ser más como Jesucristo. Por esta razón, cuando estudiamos el Evangelio, no estamos buscando simplemente nueva información, sino que queremos llegar a ser una nueva criatura. Y las palabras que se usaban para compartir el curso de estudio era vivir, aprender y enseñar el Evangelio. Y además en ese orden: primero vivirlo, después aprenderlo y después poder compartirlo con los demás, ¿no? Y creo que es un énfasis en nuestros hogares también, ver cómo tratar de aplicar los principios que vamos viendo. Podemos identificar cómo los hemos aplicado en el pasado y también tratar de ver cómo los podemos aplicar en el presente y hacia el futuro, para que cada vez más nuestros corazones puedan ser más receptivos. Haciendo referencia a la introducción
del programa de Ven Sígueme, lo que usted compartió de vivir, aprender y enseñar el Evangelio. Vivir es aplicar, es sentir, y enseñar y aprender tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con el saber. Entonces, se nos está invitando a que las enseñanzas del Evangelio no solo sean eso, algo que aprendemos, sino algo que apliquemos a nuestra vida. Y yo creo que se nos invita incluso a que el Evangelio sea nuestra forma de vida, para que en todo momento intentemos aplicar aquello que se nos enseña y que aprendemos. Necesita. Ayer tuve una conversación con mi hija a las 3 de la mañana. Me desperté y bajé a la cama y le dije, vamos a charlar un ratito. Se quedó mirándome. Y creo que fue la culminación para una semana maravillosa. Porque durante esta semana hemos querido aprender algunas cosas. Y yo estaba hablando en mi idioma, en mi manera de comunicarme con el Señor. Pero sentí claramente y escuché como el Señor me dijo, no, habla en su idioma. Y me dijo, cuando terminamos de hablar, me dijo, papá, me siento que me he quitado toneladas de peso de encima. Porque me siento libre. Me siento bien. Y empezó a contarme las cosas que estaba viviendo del Evangelio. Y quizás no las ve como yo las veo. Quizás no las vive con la intensidad o con la manera en que yo quisiera. Pero ella las está viviendo en su manera. Y realmente está forjándose y está obteniendo su propio testimonio de ellas. Se están grabando en su corazón. Para meternos en materia del último punto a tratar de estos capítulos, vamos a ir a la parte central, en el mensaje que Abinadí comparte con ellos. Abinadí comentó con los sacerdotes, y además os digo que la salvación no viene solo por la ley, y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuará por los pecados e iniquidades de los de su pueblo, estos inevitablemente perecerían a pesar de la ley de Moisés. Una de las cosas que reflexionábamos en casa entonces era en cuanto a qué forma la ley y los mandamientos nos ayudaban. Y en Gálatas, en los versículos 24 al 26 del capítulo 3, nos habla de que la ley se había convertido para ellos en un ayo, en un maestro que les ayudaba y les iba a guiar para venir a Jesucristo, ¿no? Y esa es la función de los mandamientos y de la ley, poder centrarnos en Cristo y poder venir a Él. Me gustaría, por favor, que ustedes pudiesen compartir ahora algunos de los versículos que quizás ustedes resaltaron en cuanto a las enseñanzas de Abinadí sobre Jesucristo y su expiación. Pues a mí en el capítulo 14, me gusta cuando básicamente Abinadí habla un poco de las palabras de Isaías, cuando él profetizó de la venida de Jesucristo y lo que pasaría con él, sobre su expiación. Y un versículo que me gustó, es que de verdad todo este capítulo es tan bonito que podría leerlo todo, pero me gusta uno en específico que es el 5, y dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos sanados. Me da mucha paz este versículo, porque sé que cada uno de nosotras, las personas que estamos aquí y las personas que también nos han de estar viendo,
tiene sus propias dificultades y sus propias pruebas y también aflicciones, pero qué importante es tener el conocimiento y el testimonio sobre todo de que Jesucristo expió por nosotros y que todo pasará, que está bien, que Él nos entiende y que Él es nuestro sanador y nuestro Rey de paz, porque Él lo pasó también y Él nos entiende. Él cargó sobre sí todos esos dolores y aflicciones y todas las preocupaciones que ahora podamos tener como jóvenes, como adultos, todas las personas. Y me encanta saber que esa expiación y ese sacrificio es infinito, es para todos nosotros. Nos da esperanza, realmente. Es que el mundo intenta oprimirnos dentro del agobio, dentro de la culpa, a veces. A veces estoy solo porque lo he hecho tan mal, no tengo remedio, no tengo otra opción. No me queda más camino que seguir por aquí porque ya no hay marcha atrás. Y el versículo que estaba compartiendo la hermana Nicole es todo lo contrario. Es todo lo opuesto, es solo luz, es paz, es saber que Él me conoce. Y en el 4, que fue el que compartí al principio, como ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y ha sufrido nuestros dolores. Para nosotros como familia es eso, una luz, una esperanza. El 4 y el 5 son, la verdad que son muy especiales, porque me recuerda que Jesucristo no solo expió por mis pecados, sino también sufrió por mis dolores, por mis aflicciones. Y cuando en algún momento me he sentido como, ya no puedo más, ya no puedo más, yo esto no lo puedo soportar sola, la expiación está ahí. El siguiente paso es acercarme a Jesucristo y Él que me traiga esa paz que hablaba Nicole, porque es el único que puede traernos esa paz. Entonces, el que intentamos que la expiación no solo es para nuestros pecados, que es seguramente para lo más que lo necesitamos, porque somos hombres naturales y siempre tendemos a pecar, Él también entiende nuestros dolores, nuestras aflicciones, y está ahí y nos extiende la mano para que podamos soportarlas. Algunas veces no se van a quitar, pero sí está ahí para que los podamos soportar de la mejor manera posible. Y yo en 2 ocasiones en mi vida le he dicho al Padre, no puedo más, no puedo más, necesito, por favor, que me ayudes. Y el sentimiento de la expiación les digo, literalmente de algo que me quitaba el peso de encima, ha sido literal. La segunda vez no ha sido así, no, el peso no se me ha quitado, pero sí me está ayudando a saber cómo sobrellevarlo. Entonces, para mí la expiación es pues el mayor regalo que me podían haber hecho, porque la necesito en cada momento de mi vida, tanto para que mis pecados puedan ser limpios, como para que mis dolores y mis aflicciones pueda yo sobrellevarlas de una mejor manera. Muchísimas gracias a todos. Ciertamente la expiación de Jesucristo y el poder que Jesucristo obtiene al llevar a cabo y cumplir la medida de su creación nos puede bendecir en nuestra vida de múltiples formas, incluso concediéndonos un poder habilitador o de fortaleza para llevar las cosas que tenemos en el día a día. ¿Qué significa para ustedes que sus brazos de misericordia sigan extendidos? Es un consuelo de saber que siempre puedo acudir a Él. Siempre cuida de nosotros y pone las herramientas necesarias para elevarnos en esos momentos. Yo he tenido más de 2 momentos, hermana Donia, pero también he sentido como Él me levanta y me toma en sus brazos cuando siento que no puedo caminar, que no llego, y
con su misericordia infinita me eleva, baja mi nivel y me dice, aquí estoy. Y es real, es real. No es algo imaginario, no es ficticio, no es... Para mí es real, es hablarle y llamarle y decirle, hey, papá, hermano, aquí estoy, ayúdame, te necesito, es que no sé, no puedo más, no llego. Y sentir como Él, con su misericordia, me eleva. Es algo, para mí eso es literal y real para mi vida. Y es una herramienta muy útil para mi vida. Yo creo que es por eso mismo, porque muchas veces nos equivocamos, casi siempre yo me equivoco casi todos los días a cada momento. Y yo creo que nuestro Padre Celestial ve más allá de eso. Él no nos ve como, bueno, ahí están mis hijos que van errando cada día, sino que Él nos ve con amor. Él nos ve con una pureza que quizás ni siquiera yo podría describirlo con palabras. Simplemente lo siento, porque a pesar de mis pecados, de mis errores, Él, Él está ahí para mí, para extenderme una mano. Él no me ve no me ve por mis pecados, no me ve con esos ojos de ahí está Nicole, ahí veo a mi hija, estos son sus pecados, sino Él me ve con ternura y sabe que, que estoy mejorando y que voy en este proceso del aprendizaje, ¿no? Y concerniente a algún pensamiento en general del estudio de Ben Sígueme, yo creo que a mí, en lo personal, este es el estudio que, sinceramente, que lo he seguido más rigurosamente y la verdad me he dado cuenta de lo importante que es este manual para mi vida, porque ahora que he empezado a estudiar mucho más rigurosamente sobre toda esta parte, he podido sentir mucha paz. He podido darme cuenta de en que estoy fallando, pero sobre todo de que tengo esperanza para con mi padre, de que él me ama muchísimo y que sobre todo tengo una herramienta tan importante ahora que es las escrituras y el Ven Sígueme para poder seguir progresando y poder seguir conociendo más de él. De verdad que en una palabra podría decir que este manual es mucho, mucho conocimiento para, para mejorar y sobre todo que es un manual que nos ayuda a poder sentir el amor de nuestro Padre Celestial mucho más fuerte, que va a estar latente durante el resto de la semana. Para mí, que Él siga extendiendo sus manos de misericordia es pues un hilo de esperanza, porque cuánta misericordia necesito yo en mi vida todos los días, cuánta compasión, porque me equivoco todos los días cometo errores en diferentes aspectos. Y necesito de esa misericordia. Y también me recuerda que, como decía el obispo, el Señor siempre está en el mismo sitio y somos nosotros los que nos apartamos de Él. Pero Él siempre está ahí con sus manos extendidas. Soy yo la que me tengo que acercar de nuevo a Él, porque Él siempre está dispuesto a tenderme a la mano y ayudarme. Por eso estoy tan agradecida de que su misericordia y su compasión pues sean una fuente de esperanza en mi vida. Y de los capítulos de Ven Sígueme de esta semana, me he dado cuenta, si no lo sabía ya, pero se ha reforzado todavía más, la importancia de escuchar la voz de los profetas. La importancia de, aunque sepamos las cosas, si el Señor mediante sus profetas nos las intenta recordar, es por algo. Abinadí les intentaba hacer recordar a los sacerdotes lo que ellos sabían que era lo correcto y los estaba amonestando. Algunas veces el Señor, en las conferencias generales nos repite una cosa una y otra vez y es porque lo necesitamos, es porque no estamos haciendo lo correcto y el Señor
siempre quiere lo mejor para nosotros. Y como él dice, debemos ser hacedores de la palabra. Aquello que escuchamos debemos de ponerlo en práctica porque va a ser siempre lo mejor para nosotros. Y cuando el profeta nos habla, es la voz del Señor la que nos habla. Entonces eso me reforzó mi testimonio sobre la veracidad de tener y lo agradecida que estoy de tener un profeta viviente. Y luego, en cuanto a la expiación, pues qué pequeñita soy. No solo de tamaño, sino cuánta necesidad tengo de la expiación en mi vida en todos los aspectos. Esta semana cuando veía cómo el profeta Abinadí con su valentía y con su poder testificaba de Cristo y cómo el que el Señor mantenga esas manos de misericordia ahí para nosotros es una luz de esperanza para nuestras vidas, pero también una responsabilidad para nosotros. En muchas ocasiones somos nosotros sus manos en este tiempo y necesitamos estar dispuestos a llegar a aquellos que nos necesitan, que requieren de nuestro amor. Y para las personas que este vídeo llegue, que están solas, o para todo aquel que lo pueda oír, Dios vive y Él nos ama y no estamos solos. En ninguna de las circunstancias de nuestra vida estamos solos. Él nos conoce y lo sé porque lo he experimentado, no porque nadie me lo haya dicho. Muchísimas gracias a todos. Para mí, creo que si me pongo en la situación de Alma, escuchando junto con el resto de sacerdotes y pensando en lo que quizás él podría haber participado hasta esa edad de su vida, quizás el escuchar que los brazos del Señor siguen siendo extendidos con misericordia y que hay un tiempo para poder acudir a Él, que Él nos llama, puede ser que eso fuera una de las cosas que le diera a Él el valor para venir al Señor y arrepentirse. Gracias a que Alma pudo desear arrepentirse, tenemos las palabras de Abinadí, porque él fue el que las escribió después. Y a nivel personal, como comentaba Nicole, estoy agradecido por tener la expiación en nuestras vidas, porque es real, porque me permite tener esperanza y felicidad, a pesar de mis pequeños avances o mis retrocesos, sé que puedo acudir a Él, que si le entrego a Él mi corazón con íntegro propósito y trato de hacer lo mejor que sepa en cada momento, Él va a poder, por un lado, consagrar la obra que yo haga en mi hogar, en mi casa y a la hora de extender los brazos hacia los demás, de poder tratar de ser un reflejo de su amor. Y para la próxima semana tendremos una oportunidad de seguir estudiando Ven, Sígueme en nuestra casa, ¿no? Y antes de decir un avance de lo que podemos ver la próxima semana, me gustaría extender una invitación a cada uno de nosotros y a todos aquellos que lo deseen, que vean este vídeo, para que podamos seguir la invitación de Abinadí y del presidente Nelson, de aplicar nuestros corazones a entendimiento y de buscar escucharlo a él en esta semana, de escuchar al Salvador. Y la próxima semana veremos el resultado de valentía de Abinadí y cómo tocó el corazón de Alma y en qué forma esa influencia a una sola persona puede seguir haciendo un gran cambio en el resto del pueblo. Así que les invitamos a que puedan leer la semana que viene en su estudio personal y familiar los capítulos de Mosía del 18 al 26 y que puedan tener una gran semana a todos.